Un día como este nace Beethoven en Bonn, compositor alemán. Una vocación musical que ya de lleno le llegó al contacto con un organista que se convirtió en su maestro. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la soledad y una progresiva introspección, pese a lo cual prosiguió su labor componiendo, e incluso fue la época en que más de sus obras impresionantes y avanzadas surgieron. Beethoven anticipó muchos de los rasgos que habían de caracterizar su posterior música romántica e incluso la del siglo XX. La obra de Ludwig van Beethoven se sitúa entre el clasicismo de Mozart y Haydn, el romanticismo de un Schumann o un Brahms. No cabe duda que como compositor señala un antes y un después en la historia de la música. Es una música sublime, la novena, por ejemplo, pero era tan humano, y eso es lo que me gusta de él. Bach es la famosa música para Dios que decía de la Peña, Ernesto, pero Beethoven era cochino, era neurótico, hizo que a su sobrino, que muchos dicen la leyenda que era su hijo, se tratara de suicidar. Entonces era insoportable. Hay un detalle en una película en donde dice la casera: ya no aguanto a ese desdichado. Bueno, ¿por qué no lo corres? Y dejar de oír las primicias que está componiendo, eso nunca. Era muy famoso, además, y ganaba bien, no era pobre, ni mucho menos. Pero platicaban que, por ejemplo, como no oía, se pegaba al piso de madera, donde había una orquesta, para sentir la música. O sea, le llegaban las vibraciones y podía ir siguiendo el desarrollo de una gran sinfonía, sobre todo si era poderosa, ¿no? Hay una anécdota de que estrena, no sé si la novena o una de las últimas, y termina y está el público aplaudiendo como loco, ¿no? Y él no voltea. Entonces alguien tiene que subir y voltearlo para que vea que lo están aclamando. Y él creía que era un fracaso. Era un fracaso, sí. Nadie le aplaude. Sí. Era la forma de sentir la música con el tacto. O sea, tocaba el piano y tenía que estar tocando algo sólido para oír la música. Y dicen que esto es cierto, no simple anécdota. Fue con Goethe, el grandísimo poeta y todo lo demás, para decirle que le iba a musicar uno de sus poemas. Y pues Goethe estaba orgulloso. Iban los dos caminando por un gran parque. En eso viene la carroza del mecenas de Goethe. Se hace a un lado él y al paso de la carroza se inclina reverente. Beethoven, que hasta levanta más la pancita porque era un poco gordo, hace estilo mi padre, y se va. Y nunca hubo música de un poema de Goethe, porque vio que el otro era servil, se inclinaba ante un poderoso, y Beethoven era la libertad sobre todo. La tercera, pues que era Napoleón el libertador, cuando se convierte en emperador él y en invasor, tacha la dedicatoria. Y se ven las fotos como está roto la partitura de la Heroica, la tercera. Entonces, era un amante de la libertad. Hay una película en donde no se parecerá prácticamente al original, pero muy buena película, La amada inmortal,
hermosa. ¿Qué edad tiene? Que su sordera se debió, cuentan, a golpes del papá. Sí. Crudelísimo, sí. ¿Cuál es su mensaje? Exactamente. En esa película, cuando se ve la niñez de este hombre, porque el papá quería por fuerza hacer de Beethoven, niño, un Mozart que era dúctil, fácil y obediente, y Beethoven no lo era, puro golpe del papá, horrible. No, y que además esa crueldad combinada con disciplina también se la quiso aplicar al sobrino, que tenía a su cargo, pero pues el sobrino no soporta tanto peso, ¿no? Tanto rigor en lo que es estar practicando todos los días, determinadas horas. No soportaba eso, no tenía tampoco el interés de seguir la carrera de su tío. Y luego, el sobrino, totalmente desilusionado, ya no compone, ya está todo sucio, ya nada, anda loco, que dice que va a hacer una sinfonía, una tontería haciendo ta, ra, 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 y así lo arremeda el sobrino haciendo ta, ra, ra, ra. ¿Qué es eso? Hay una película que se llama La pasadora de hojas de Beethoven. Contrata a una mujer que le pasaba las hojas mientras él dirigía o tocaba el piano, ¿no? Y es muy, muy interesante porque ve lo profundo de las inquietudes y lo que él sentía sobre lo que estaba creyendo. Se sabía que era importante, pero no al grado que es, pues finalmente, el músico de concierto más grande que hay. Lucía Chávez Durán, de 65 años, en Benito Juárez. La obertura 1802 la escribió ya sordo. Es referente a la guerra y ya me imagino cómo retumbaría el piso. Pero no es de él. La 1812, sí. Sí, pero él no estaba en el campo de batalla. Se refiere a alguna de las la 12 es rusa. Es de Tchaikovsky. Sí. María Martínez, de 40 años, California, de Pueblo Camarillo. Me encanta su programa, pero noto que los niveles de los micrófonos del ingeniero Mario Méndez y el de Adelita están muy bajitos. La voz de Héctor, excelente, pero cuando entran las campanitas, tarararara, bloc, bloc, se dispara el sonido de manera súbita. Trataremos de equilibrar, poner atención. Acerca de lo que estamos escuchando, Die Freude, Können, no me acuerdo bien lo demás, muchos cantantes se quejan porque toda la novena lleva a las sopranos hasta el cielo, porque a Beethoven no le importaba eso, simplemente que sonara fuerte y que cada vez se escuchara más. Y una de las formas en las que se empieza a dar cuenta que está perdiendo ese oído es que cada vez le ponen forte, forte o doble forte y les pide a la orquesta más, porque él ya no escuchaba. Y ellos se quedan atónitos mirándolo como, pues ya no es posible más. Era todo. Y esto que se está escuchando es tan popular por su nombre, por su esencia, y por luego, su significado. Ese es el significado. Schiller allí habla de la libertad, de los dioses y la alegría. Entonces es un himno a la vida, a la libertad, a la belleza y al licor, y todo el licor divino y demás. Entonces es un himno de un sordo que se supone que ya no debería estar haciendo esta maravilla con las mejores tendencias, emociones, sentimientos del hombre. Vivir libertad. Hay un viejo chiste que no por... ¿Cómo se llama usted? Repetido, pierde encanto la broma aquella que se dice que el sordo no oye, pero compone. Iba yo corriendo un poquillo, cardio, y empecé a sentir que no oía bien con un oído. Dije, en la torre, ya me tocó turno de escribir la novena. No, hay otro chiste también muy malo
de que la novena de Beethoven entrenaba en la quinta de Beethoven. Tenía su cancha. Fíjate que la ocasión en que yo escuché esta melodía con una fuerza increíble es en la época de Luis Echeverría, porque doña Esther era admiradora de toda la música de Beethoven. Entonces se hizo una tabla gimnástica en el Zócalo con niños de primaria y como fondo esta melodía. Pues, escucharla ahí en todos los altavoces del Zócalo fue verdaderamente impresionante. No fue en la época de Echeverría. ¿Dónde nos llama? Hay un actor que pocos de ustedes conocen, ¿Dónde llama? Amadeo Nazari, antiquísimo. Italiano. En la película Las noches de Caviria, con Julieta Massina, él pone la quinta, que no es para mí la preferida. Pone la quinta, empieza a oírla y le dice a la remerita de poca monta que es Caviria, le dice, daría toda mi fortuna por haber escrito unos temas como este, y se pone a oír la novena Amadeo Nazari, que como les digo, a muy poca gente puede decir ya algo hoy, si es de hace tantísimo tiempo. Es que la película se volvió clásica, Tomás. Sí. Pero sabrán Amadeo Nazari, el principal, el galán. A lo mejor Pues las eso jóvenes, sí ya se perdió. ¿sí? Las en el jóvenes ayer. no sabrán quién es Amadeo Nazari o quién fue. Había auditorios para escuchar música, audioramas les llamaron, y es impresionante la forma en que yo, por ejemplo, visitaba frecuentemente el del Parque Hundido. Una maravilla. Yo conocí unos locos, al contrario, que se reunían todos para leer a Wagner. Eran wagnerianos sobre todas las cosas, pero como se oía tan poco y ellos eran melómanos y conocían perfectamente lo que era la música, se ponían con su Pentagrama. sí, con su papel, enfrente partitura, y se ponían todos en fascinación a leer Wagner y se deleitaban con eso. Ya yo no lo entiendo. Hay una caricatura muy célebre de Adams, el creador de los Locos Adams, pero salía en una revista, ¿no? Es el metro, van en el metro. ¿Cómo se llama? Entonces va un músico sentado, ¿Galvez qué? claramente, y va leyendo Galvez una Camargo. partitura muy compleja y va llorando. ¿Qué edad tiene? Pero atrás de él, agarrado del tubo, va otro pasajero que también va viendo sobre el hombro del y también va llorando. La probabilidad de que alguien entienda. ¿Sabes dónde es impresionante la música de Beethoven? Sobre todo porque está rodeada de hechos que reflejan exactamente la violencia que estamos viviendo, a pesar de que hay una película que lo relata hace muchos años. Naranja Mecánica. Naranja Mecánica en sintetizador, una película extraordinaria que tiene como última moraleja que el humano necesita, como ser pacífico, ser violento, para defender su vida. Al violentísimo de Naranja Mecánica, en un experimento le quitan la facultad de ser violento. Cada vez que lo agreden, vuelve el estómago, que se vuelve inútil, y se dice la realidad humana no hubiera sobrevivido de no tener esa dosis de violencia reactiva. Pero lo que pasa es que está sometido a lobotomía. Exactamente. Le ponen una serie de botones, de cables, de quién sabe cuánto, y descargas eléctricas, y sale suavecito, suavecito, un Francisco de Asís.
Eso se ve también en aquella película tan terriblemente en la parte final, que se llama Atrapados sin salida. Sí. También al hombre aquel que lo habían vuelto vegetal por amor a él, por amor, por lástima, pues hace el final que hace el protagonista. Pero amigo, era inocente, no era para aplicárselo, Claro, no. pero fingía. Fingía, y además comete el pecado de sacar a todos los internos y llevárselos de excursión, de paseo, y lo que enfurece a la enfermera, que es quien finalmente causa que lo lobotomicen al protagonista. Pero quien le hace el favor es un indio americano fuertísimo, que capaz de arrancar un lavabo, ¿no? Que es el que lo quita de sufrir. Pero lo quita por amor, por Sí, cariño, por solidaridad, porque por ya está. piedad.